Hola, amigos estoicos. Tomemos un momento para adentrarnos en una escena familiar. Es tarde en la noche, el mundo exterior está en silencio, pero dentro de su mente las ideas se agolpan. Están sentados allí, teléfono en mano, mirando la pantalla. Su nombre se ilumina, una notificación fugaz, pero no hay mensaje, no hay explicación, solo silencio. No es la primera vez y temen que no sea la última. Los días pasan, cada uno más largo que el anterior. Ese silencio, una vez imperceptible, ahora resuena como un trueno en su pecho. Se cuestionan, ¿dije algo malo? ¿Fue mi culpa? Pero incluso mientras luchan con esos pensamientos, saben la respuesta en lo profundo de su ser. Reconocen la verdad. Nunca se trató de ustedes. Su ausencia refleja sus elecciones, no su valía. Este dolor, este vacío, persiste. Se siente insoportable, como una herida que no cicatriza. Pero ¿qué pasa si este silencio no es solo vacío? ¿Y si es una oportunidad, una pausa dolorosa pero necesaria para recuperar su fuerza, para dar un paso atrás, permanecer en silencio y encontrar claridad en medio del caos? Hoy nos sumergimos profundamente en este viaje de silencio. Exploraremos cómo alejarse puede transformar el dolor en poder y el silencio en paz. No están solos en esto. Juntos descubriremos cómo la fuerza no se encuentra en perseguir, sino en retroceder. Empecemos. Número 1. El silencio. Dice la verdad, que ellos se niegan a escuchar. El silencio tiene un poder que pocos entienden hasta que lo han experimentado. En las relaciones, las palabras a menudo pierden su significado cuando se repiten sin acción. Imaginen esto. Han pasado meses intentando comunicar cuánto les hiere su comportamiento. Han explicado, razonado e incluso rogado, pero nada cambia. Cada conversación parece disolverse en promesas vacías. Entonces, un día, deciden dejar de hablar por completo, no con ira, sino por autopreservación. Este silencio no es un castigo, es claridad. Elimina el ruido, las excusas y los argumentos que no llevan a ninguna parte, y en esta quietud algo cambia, no solo dentro de ustedes, sino en ellos. Sin su voz para ahogar la verdad, se quedan solos con las consecuencias de sus acciones. Es incómodo para ellos porque por primera vez no hay nadie más a quien culpar, ni distracciones ni escape. Comienzan a notar la ausencia de su risa, su apoyo, su amor. El vacío que dejaron se convierte en un espejo del que no pueden apartar la vista. Cada vez que buscan su teléfono pero no ven su mensaje, cada momento en que esperan su presencia y solo encuentran silencio, se les recuerda lo que han perdido. Esto no es crueldad, es la realidad. Como Marco Aurelio sabiamente observó, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Al dar un paso atrás, ustedes recuperan ese poder. Su silencio es una declaración. Se valoran demasiado como para rogar por la atención de alguien. Y con el tiempo, la verdad se vuelve ineludible para ellos. Comienzan a ver que la relación que daban por sentada no era un hecho, era un regalo. La ausencia de su presencia los obliga a enfrentar la realidad que han estado evitando, sus propios errores. Número 2. Respétense. Lo suficiente como para dejar ir. Dejar ir a alguien que no los aprecia es una de las decisiones más difíciles, pero también de las más liberadoras que tomarán. Imaginen invertir toda su energía en alguien que trata su amor como algo opcional. Es agotador, ¿verdad? Sin embargo, elegir marcharse no significa que hayan fracasado. Significa que finalmente vieron su propio valor. Respetarse lo suficiente como para dar un paso atrás les permite recuperar su dignidad. Dejan de esperar la validación de alguien que se negó a ver la persona increíble que son.
Dejar ir duele, sin duda, pero también los libera. Es el acto de desatarse de un amor que solo los agotaba. Piensen en las veces que se quedaron despiertos, reviviendo conversaciones, preguntándose si podrían haber hecho más. La verdad es que hicieron suficiente. Su falta de aprecio no fue un reflejo de ustedes, sino de su incapacidad para valorar lo que tenían. Alejarse les muestra a ellos, y a ustedes mismos, que no se conformarán con ser tratados como menos de lo que merecen. La curación comienza cuando deciden que valen más que su indiferencia. Sí, habrá momentos en que los extrañarán, eso es normal, pero con el tiempo se darán cuenta de que dejar ir no se trataba de ellos, se trataba de salvarse a sí mismos. No están definidos por su incapacidad de amarlos, están definidos por el amor y el respeto que tienen por ustedes mismos. Como Maya Angelou sabiamente dijo, nunca hagas de alguien una prioridad cuando para ellos solo eres una opción. Número 3. Su arrepentimiento crece en su ausencia. Cuando eligen alejarse, algo poderoso sucede. Su ausencia crea un vacío que no pueden ignorar. Es fácil dar por sentada a una persona cuando siempre está ahí, pero una vez que ustedes se van, la realidad de la vida sin su amor y presencia comienza a calar hondo. Empezarán a repasar los momentos que compartieron, la amabilidad en sus palabras, la comodidad de su compañía, la lealtad que dieron incondicionalmente. Lo que desestimaron como ordinario ahora les parecerá extraordinario en retrospectiva. El arrepentimiento tiene una forma de insinuarse. Lentamente al principio es un pensamiento pasajero. ¿Y si tomé la decisión equivocada? Luego, a medida que el silencio se prolonga, se profundiza en una comprensión. Empezarán a entender que el vacío que sienten es un reflejo del espacio que una vez ocuparon. Su ausencia se convierte en un espejo, obligándolos a enfrentar sus errores. Pensarán en las veces que pasaron por alto sus esfuerzos, desestimaron sus sentimientos o dieron por sentado su cuidado. El dolor de perderlos se hará más pesado con cada día que pase sin ustedes. Ustedes, por otro lado, están recuperando su poder. Mientras ellos luchan con el arrepentimiento, ustedes están encontrando su fuerza y reconstruyendo su vida. Recuerden, alejarse no se trataba de hacer que los extrañaran, se trataba de priorizarse a sí mismos. Pero al hacerlo, les han mostrado cómo es realmente la vida sin ustedes. Dejen una afirmación en los comentarios. Soy irreemplazable y mi ausencia dice mucho. Número 4. El poder de dejar ir sin explicación. Hay momentos en la vida en que el silencio es la declaración más poderosa que pueden hacer. Cuando han intentado explicar, ser escuchados, hacerles entender, pero sienten que las palabras caen en saco roto, es hora de parar. No le deben a nadie una explicación por su silencio. Ya han dado suficiente. Su energía, su tiempo, su paciencia. Su ausencia se convierte ahora en el mensaje que nunca entendieron realmente hasta ahora. En esos momentos de tranquilidad se quedan solo con sus pensamientos. Revivirán los momentos en que los dieron por sentados. Se preguntarán por qué cambiaron las cosas, buscando respuestas en el pasado, en cada conversación, cada gesto, cada momento. Pero lo que no se darán cuenta de inmediato es que no se trata de las respuestas, se trata de la lección que necesitan aprender. Ustedes merecen más que ser ignorados, dados por sentados o tratados como una opción. Y a medida que busquen, eventualmente se darán cuenta de lo que perdieron. Comenzarán a sentir el peso de sus acciones y la ausencia de su presencia, y se preguntarán qué podría haber sido. Pero para entonces, puede que sea demasiado tarde. Al alejarse, ya les han dicho quiénes son. Su silencio habla más fuerte que cualquier palabra. A veces, la forma más poderosa de enseñar una lección a alguien es mostrarle que no se conformarán con menos de lo que merecen.
Han establecido sus límites y demostrado su valía sin decir una sola palabra. No necesitan explicar su decisión de irse porque ya se la han mostrado con sus acciones y con el tiempo aprenderán a respetarla. Como Marco Aurelio sabiamente dijo, la mejor venganza es no parecerte a quien te hizo el daño. Cuando se van, no buscan venganza, sino que les muestran el poder de su propio autorrespeto. Número 5. Se convierten en el misterio que ellos no pueden resolver. ¿Han notado alguna vez cómo reacciona la gente cuando ya no pueden predecirlos? Es como si un silencio o una distancia repentina los transformara en algo que no pueden descifrar, por mucho que lo intenten. La gente teme lo que no puede controlar, y cuando dan un paso atrás, dejan de perseguir y permanecen en silencio, se convierten en un enigma. Ya no saben qué están pensando, qué harán a continuación, o si todavía les importan. Esa incertidumbre, esa falta de control los carcome. Piensen en las veces que dieron tanto de ustedes mismos, su tiempo, su energía, su atención, y lo dieron por sentado. Les resultaba fácil asumir que siempre estarían ahí, respondiendo, cuidando, predecibles. Pero en el momento en que se retiran, en el momento en que dejan de reaccionar a cada uno de sus movimientos, se encuentran con algo que nunca esperaron: su ausencia. Al principio pueden intentar comunicarse, hacer preguntas, exigir respuestas, pero todo lo que ustedes necesitan hacer es seguir su camino. Su silencio se convierte en la respuesta que no pueden descifrar. Buscarán razones, un cierre, algo a lo que aferrarse, pero no llegará. Cuanto más se les deja con la incertidumbre, más desesperados se vuelven, y esa desesperación, esa necesidad de control, se profundiza con el tiempo. Verán, cuando dejan de entregar toda su energía, cuando dejan de perseguirlos, crean un espacio que ellos no pueden llenar, y ese espacio es un misterio que no pueden resolver. Su valor se vuelve más claro para ellos, no en su presencia, sino en su ausencia. Como Séneca sabiamente dijo, la mayor riqueza es vivir contento con poco. Su silencio, su ausencia, es su forma de enseñarles el valor de lo que una vez tuvieron sin decir una palabra. Número 6. Su silencio demuestra que han seguido adelante. Llega un punto en que se dan cuenta de que su silencio dice mucho más de lo que las palabras podrían expresar. Cuando dan un paso atrás y eligen no involucrarse, envían un mensaje poderoso: han seguido adelante. La ausencia de su respuesta no es un signo de debilidad, es una señal de que han sanado, han encontrado su paz y ya no están invertidos en sus juegos. Piensen en las veces que dieron más de lo que recibieron, cuando se desvivieron para buscar su aprobación o validación. Quizás creyeron que su atención o afecto les brindaría plenitud, pero ahora, con el silencio, les están mostrando que ya no necesitan su validación para conocer su valor. Su autoestima ya no depende de la opinión de otra persona. La verdad es que su silencio no es un vacío, es una declaración de su fuerza. Dice, no estoy esperando su reconocimiento para seguir adelante. Ya estoy en mi camino. Y cuanto más tiempo permanezcan en silencio, más se darán cuenta de lo que perdieron. Llegarán a comprender que ya no tienen un lugar en su vida, no porque los hayan excluido, sino porque aprendieron a seguir adelante sin ellos. Sentirán el peso del momento en que los dejaron escapar, pero para entonces su silencio habrá dejado claro: ya han sanado y ya han seguido adelante. Como Maya Angelou sabiamente dijo, podemos encontrar muchas derrotas, pero no debemos ser derrotados. Su silencio es la prueba de que, pase lo que pase, han superado la situación y han elegido superarse. Número 7. Dejar que experimenten las consecuencias de sus acciones. Existe un poder único en dar un paso atrás y dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones. A menudo, cuando estamos en relaciones,
ya sean personales, románticas o profesionales, actuamos como amortiguadores. Somos quienes suavizamos los golpes, quienes intervenimos para ofrecer apoyo y quienes protegen a otros del peso total de sus errores. Pero llega un momento en que se dan cuenta de que para que alguien realmente aprenda y crezca, tienen que dar un paso atrás. Tienen que permitirles sentir las consecuencias de sus acciones sin su intervención. Cuando se retiran de la ecuación, se quedan para enfrentar la realidad de sus elecciones. No hay más red de seguridad, no hay más salida fácil. Lo que daban por sentado, su presencia, su apoyo, su comprensión, ahora está ausente, y el vacío que sienten es todo lo que queda. En esos momentos, comenzarán a experimentar las consecuencias: arrepentimiento, soledad y el profundo anhelo de lo que perdieron. Puede que no lo entiendan al principio, pero poco a poco, con el tiempo, comenzarán a darse cuenta de que sus acciones llevaron a la pérdida de algo valioso: ustedes. Y ese arrepentimiento, ese vacío, será suyo. Pero esto es algo que solo el tiempo puede enseñarles. El tiempo es lo único que puede darles la perspectiva que necesitan para ver cuánto han perdido. Y el tiempo, amigos míos, no está de su lado. Cuanto más esperen, más crecerán las consecuencias, hasta que el peso se vuelva imposible de ignorar. Como Séneca sabiamente dijo, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Al dar un paso atrás, les dan el espacio para que se conviertan en dueños de sus propias elecciones y enfrenten la realidad de lo que esas elecciones les costaron. Número 8. La fuerza de la autoestima. A veces, lo más poderoso que pueden hacer es permanecer en silencio. Cuando eligen no reaccionar, no involucrarse, no perseguir a alguien que no los ha valorado, les envían un mensaje claro: conocen su valía. Su silencio no es una debilidad, ni se trata de castigarlos, se trata de mantenerse firmes en su propio autorrespeto y paz. Se trata de decir, no permitiré que mi amor o mi tiempo se den por sentados. En el pasado, es posible que hayan dado más de lo que recibieron, esperando que reconocieran su valor. Quizás pasaron por alto sus defectos, buscaron excusas para su comportamiento o siguieron dando a pesar de la falta de reciprocidad. Pero ahora, al alejarse, les están mostrando que su valía no puede ser ignorada. Ya no buscan su aprobación porque saben, en lo profundo de su ser, que ya son suficientes. Cuando se alejan, preservan su paz, protegen su energía de ser drenada por alguien que no los ha apreciado por quienes realmente son. Y cuando vean que ya no están disponibles, que ya no los persiguen, podrían intentar atraerlos de nuevo a su mundo. Utilizarán promesas vacías, excusas o incluso la culpa. Pero ustedes han aprendido que su fuerza reside en su capacidad de mantenerse firmes en su decisión. Ahora entienden que merecen más que promesas rotas y palabras que carecen de sinceridad. Merecen respeto, amor y acciones que se alineen con el valor que aportan, y ninguna súplica o manipulación puede cambiar eso. Como Maya Angelou sabiamente dijo, puede que no controlen todos los eventos que les suceden, pero pueden decidir no ser reducidos por ellos. Su silencio no es un retiro, es una declaración de su fuerza y autoestima. Número 9. Permitirles enfrentar la soledad que ellos crearon. Llega un momento en que la gente debe aprender la dura verdad. Sus acciones tienen consecuencias. A veces, hace falta alejarse para que se den cuenta del impacto total de sus elecciones. Cuando ustedes se van, cuando finalmente se alejan y se eligen a sí mismos por encima de los ciclos tóxicos que ellos crearon, no solo se alejan físicamente, los dejan para que enfrenten la soledad que construyeron con sus propias manos. Su ausencia se convierte en el espejo de sus acciones, reflejándoles la realidad de lo que dieron por sentado.
por todos los momentos en que los ignoraron, desestimaron sus sentimientos o no los apreciaron. El vacío que dejan sirve como un poderoso recordatorio de sus errores. Es un silencio que habla más fuerte que cualquier palabra, un recordatorio de que ellos los alejaron. Tendrán que confrontar el vacío que ahora han creado en su vida, y la soledad que sigue es una lección que solo el tiempo puede enseñar. En su desesperación, pueden intentar comunicarse, pueden enviar mensajes de texto, hacer llamadas o intentar hacer las paces, pero para entonces, el daño ya estará hecho. Será demasiado tarde. Ustedes ya habrán seguido adelante, dejándolos para que se sienten con las consecuencias de sus acciones. La soledad que sienten será suya, un peso que no podrán quitarse tan fácilmente como esperaban. No necesitan decir una palabra. Su ausencia es la lección que necesitan. Tendrán que vivir con el vacío que han creado, y los atormentará de maneras que nunca esperaron. Como Séneca sabiamente dijo, un hombre que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Ustedes ya han aprendido la lección del autorrespeto. Ahora ellos deben enfrentar la suya. Número 10. Su regreso es una decisión, no una garantía. Llega un momento en que ellos pueden regresar. Pero la verdadera pregunta es, ¿los dejarán volver? Es fácil asumir que la gente siempre regresará cuando se dé cuenta de lo que ha perdido, pero la verdad es que su regreso no es una garantía, es una decisión. Al dar un paso atrás, ustedes toman el control de su propia narrativa, recuperan el poder que quizás una vez se dieron y ahora deciden si merecen o no una segunda oportunidad. Cuando ustedes permanecen en silencio, cuando ya no los persiguen ni responden a sus intentos de atraerlos de nuevo, les dan el espacio para aprender una lección crucial: cómo valorar lo que tienen antes de que se pierda. Es en la ausencia de su presencia donde comienzan a sentir el peso de sus acciones. Lamentarán no haberlos apreciado cuando estaban allí, y ese arrepentimiento los impulsará a acercarse. Pero el hecho de que toquen a su puerta no significa que estén obligados a abrir. El poder está ahora en sus manos. Ustedes deciden si merecen un lugar en su vida. Pueden rogar por su regreso, suplicando otra oportunidad, pero ustedes son quienes tienen la llave. Ya no son la persona que aceptará algo menos que el respeto y el amor que merecen. Este momento se trata de su crecimiento, su autoestima y sus límites. Ustedes deciden qué es lo mejor para ustedes, ya sea seguir adelante sin ellos u ofrecer el perdón. Pero recuerden, su paz y su autorrespeto son lo primero. Si regresan, que sea bajo sus términos, porque su regreso es una decisión, no una garantía. Como Marco Aurelio sabiamente dijo, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Su decisión, arraigada en el autorrespeto, dará forma a la narrativa de su vida en el futuro. Gracias por quedarse conmigo, amigos. Su silencio dice mucho, y la paz que trae resonará de maneras que ni siquiera pueden imaginar. Recuerden, dar un paso atrás no es debilidad, es reclamar su poder. Si esto resonó en ustedes, compartan sus pensamientos en los comentarios. No olviden darle me gusta, compartir y suscribirse. Hasta la próxima. Manténganse fuertes y dejen que su silencio hable por ustedes.